Las sirenas de emergencia sonaron por el exclusivo vecindario de Al-Barsa en Dubái, cortando el silencio cuidadosamente mantenido de la riqueza. Dentro de una mansión palaciega con columnas de mármol y accesorios de oro, los paramédicos corrieron por pasillos más grandes que las casas enteras de la mayoría de las personas. Guardias de seguridad en trajes negros intentaron bloquear su camino, pero el equipo médico avanzó con la urgencia de profesionales que sabían que la muerte no esperaría por el protocolo. Está aquí, por favor, apúrense. La voz de una mujer, ronca por horas de llanto, los dirigió a una suite. En sábanas de seda importadas de Italia, Amira Khalil yacía apenas respirando, su belleza alguna vez vibrante ahora una sombra fantasmal. A los 26 años, parecía décadas mayor, su piel con una palidez grisácea que los paramédicos reconocieron inmediatamente. Intercambiaron miradas de complicidad mientras la transferían a la camilla. Presión arterial bajando. Necesitamos movernos ahora, dijo el paramédico principal, ya conectando las líneas 4. Laila Al-Mansour, 30 años, intentó seguir la camilla que llevaba a su hermana, pero dos hombres de seguridad la sujetaron con eficiencia practicada. Déjenme ir con ella, es mi hermana. Laila luchó contra su agarre, su vestido de diseñador rasgándose en el hombro. Amira. Al otro lado de la amplia habitación, el jeque Said Al-Mansour hablaba con urgencia por teléfono, su voz calmada a pesar del caos. A los 45 años, el jeque se comportaba con la confianza de un hombre que nunca había escuchado la palabra no, sin participación policial. Este es un asunto médico privado. Usé en la entrada VIP del hospital. Protocolos de privacidad completa. Hizo una pausa, escuchando. No me importa lo que cueste. Hagan que suceda. Mientras los paramédicos llevaban rápidamente a Amira por el pasillo, una ficha médica se deslizó de debajo de la manta que cubría su frágil cuerpo. Cayó boca arriba en el suelo de mármol, su contenido visible por un breve momento. Paciente, Khalil, Amira. Diagnóstico, VIH positivo, etapa 3. Condición, crítica. Pronóstico, terminal. El jeque Said colocó casualmente su zapato italiano hecho a mano sobre el papel antes de que alguien más pudiera verlo. 18 meses antes, la escena social de Dubái había bullido de emoción por la gala anual de caridad Esperanza para niños. El evento atrajo a la élite de la ciudad, pero todas las miradas se centraron en la indiscutible pareja poderosa, el jeque Said Al-Mansour y su esposa Laila. Él se mantuvo alto e imponente en su disfraz perfectamente a medida, el ligero gris en sus sienes añadiendo distinción en lugar de edad. Ella era una visión en un vestido de Zuhair Murad que respetaba las costumbres locales mientras mostraba su belleza libanesa. Los Al-Mansour han donado $10 millones a hospitales infantiles en todo los O, anunció el anfitrión ante un aplauso atronador. Su generosidad continúa transformando vidas. Los flashes estallaron mientras Said guiaba a Laila por el escenario. Su mano descansaba posesivamente en la parte baja de su espalda, los dedos presionando lo suficientemente fuerte como para que ella no olvidara quién controlaba sus movimientos. Su sonrisa nunca llegó a sus ojos. Laila interpretó su papel a la perfección, habiéndolo dominado durante 5 años de matrimonio. Sonreír con gracia, hablar cuando te hablan, nunca eclipsar a tu marido, nunca mostrar el vacío que la consumía desde dentro. En la parte trasera de su Rolls-Royce Phantom más tarde esa noche, Said desplazaba correos electrónicos en su teléfono, sin molestarse en mirar a su esposa mientras hablaba. Estuviste perfecta esta noche. El vestido fue una excelente elección. Gracias, respondió Laila automáticamente, mirando por la ventana tintada el brillante horizonte de Dubái. La ciudad parecía una fantasía de riqueza y ambición hecha realidad, muy parecida a como su matrimonio aparentaba ser para los extraños. Su mansión se extendía por casi 2 acres en Al-Barsa, con 22 habitaciones atendidas por 30 empleados que se movían como sombras por la enorme casa. Para Laila, los 15.000 pies cuadrados de lujo se habían convertido en una hermosa prisión donde cada uno de sus movimientos era monitoreado y reportado a su esposo. Señora Al-Mansour, su medicación. Nadia, la gerente de la casa que había servido a la familia durante 8 años, apareció cuando entraron al vestíbulo. Extendió una bandeja de plata con una sola píldora y agua. Esta noche no, Nadia. Estoy cansada y, el doctor insiste, señora, para su ansiedad. Los ojos de Nadia contenían algo como lástima, pero su expresión permaneció profesionalmente en blanco. Detrás de ellas, Said levantó una ceja. Toma tu medicina,
Laila. Ella tragó la píldora. 3 semanas después, el mundo de Laila cambió cuando un taxi depositó a su hermana menor en las imponentes puertas de la mansión. Amira. Laila abandonó todo protocolo, corriendo a través del vestíbulo de mármol y abrazando a su hermana con una desesperación que revelaba cuán raramente experimentaba contacto humano genuino. Amira Khalil encarnaba todo lo que Laila había sido una vez, vibrante, artística y llena de vida. Su ropa venía de boutiques parisinas en lugar de salas de exposición de diseñadores, su risa estallaba sin cálculo, y sus ojos aún conservaban la luz de una mujer con control sobre su propio destino. Este lugar es absolutamente una locura, susurró Amira mientras Laila la guiaba por las cavernosas habitaciones de la mansión. Es como vivir en un museo donde no puedes tocar nada. Te acostumbras, dijo Laila, pero su sonrisa vaciló, exponiendo la mentira. El jeque Said estaba en Londres por negocios cuando Amira llegó, dando a las hermanas 3 preciosos días de libertad. Se quedaron despiertas hasta tarde hablando, bebieron vino, estrictamente prohibido cuando Said estaba en casa, y recordaron quiénes eran antes de que la vida las hubiera separado. Al 4.º día, Said regresó inesperadamente. Así que esta es la famosa Amira, dijo, entrando al jardín donde las hermanas estaban desayunando. Laila no me dijo que su hermana era tan hermosa. Algo en su mirada, una evaluación depredadora tenuemente velada detrás de la cortesía, hizo que el estómago de Laila se tensara con reconocimiento y miedo. Gracias por dejarme quedar, jeque Al-Mansour, dijo Amira, poniéndose de pie respetuosamente como se le había indicado. Por favor, llámame Said. Ahora somos familia. Su sonrisa reveló dientes blancos perfectos que habían costado más que la mayoría de los autos. Entiendo que eres artista. Sí, estudié en París. Nada especial. Solo. Debo ver tu trabajo. Soy algo así como un coleccionista. Se sentó sin ser invitado, apoderándose de la conversación con facilidad practicada. Para la noche, Said había dispuesto que toda una habitación fuera convertida en un estudio de arte para la estancia temporal de Amira. Es demasiado, le dijo Amira a Laila mientras los sirvientes traían caballetes y pinturas que costaban más de lo que Amira ganaba en meses en su trabajo en la Galería de París. Esto es lo que él hace, dijo Laila en voz baja. Abruma a la gente con generosidad hasta que sienten que no pueden negarse a nada. Es solo por unas semanas, luego volveré a mi pequeño apartamento en París. Amira se rió, aún creyendo que controlaba su propio destino. Pero Laila había visto la forma en que su marido observaba a su hermana, la misma mirada hambrienta que le había dado años atrás cuando ella también había creído en su poder de elegir. Y tenía miedo. La primera lección de arte privada ocurrió exactamente 14 días después de la llegada de Amira. Siempre he querido entender el arte moderno, le dijo Said a Amira, apareciendo en la puerta del estudio sin anunciarse. Quizás podrías educarme. Amira miró a Laila, quien permaneció congelada en el pasillo, pero Said entró y cerró la puerta con finalidad. Emergieron 2 horas después, Said luciendo complacido, Amira sonrojada y visiblemente confundida por lo que fuera que había ocurrido entre ellos. Él solo preguntó sobre mis técnicas, le dijo Amira a Laila más tarde, su voz ligeramente demasiado aguda. ¿Pero qué? La forma en que escucha, como si cada palabra que digo fuera fascinante, me hace sentir. Amira se detuvo abruptamente. No es nada, es tu esposo. Ten cuidado, susurró Laila, agarrando el brazo de su hermana con una fuerza inesperada. Por favor. Los regalos comenzaron a llegar con precisión calculada, un raro set de óleos franceses para Amira, una pulsera de diamantes para Laila. Luego otra pulsera más cara para Amira, un bolso de diseñador para Laila, como si fueran competidoras en lugar de familia. Nadia, cuya posición requería invisibilidad combinada con omnisciencia, observó los sutiles cambios en la dinámica del hogar, como el jeque Said inventaba razones para pasar por el estudio de arte, como su mano se demoraba sobre la de Amira al ayudar con una pintura, como la risa de Amira se volvía más frecuente cuando él entraba en una habitación. Las grabaciones de seguridad de la mansión, revisadas meses después como evidencia, documentaron la progresión con fría precisión, Said entrando al estudio de Amira a las 11:26 de la noche el 18 de abril, sin salir hasta las 2:17 de la mañana, Amira deslizándose en su oficina privada el 22 de abril cuando Laila estaba en su cita semanal de terapia. Su primer beso en el jardín el 29 de abril,
parcialmente oculto detrás de palmeras importadas pero capturado perfectamente por la cámara número 37. La resistencia de Amira, y hubo resistencia, las grabaciones lo confirmaron, duró 17 días desde la primera lección privada de arte. Esto está mal, susurró cuando Said la acorraló en la biblioteca de la mansión el 3 de mayo. Ella es mi hermana. Nunca me he sentido así antes, respondió Said, sus manos deslizándose alrededor de su cintura con confianza practicada. No con ella, no con nadie. Ella lo descubrirá. Está demasiado medicada para notar nada. Su boca encontró la de ella, silenciando más objeciones. Me ocuparé de todo. Siempre lo hago. El afer explotó en una obsesión completa que los consumió a ambos. Said reprogramó reuniones de miles de millones para pasar tardes con Amira. Compró un teléfono separado del que solo él tenía el número, enviándole mensajes a todas horas con exigencias y declaraciones. Cuando un joven sirviente llevó té a su estudio y sonrió con demasiada calidez, Said lo transfirió a otra propiedad en cuestión de horas. Amira, criada a la sombra de Laila y siempre la segunda mejor a los ojos de sus padres, se obsesionó igualmente con el poderoso hombre que la colocaba en el centro de su mundo. Robaba pequeños objetos de su oficina, una pluma monogramada, un gemelo de platino, manteniéndolos escondidos en su habitación como talismanes. Se despertaba a las 3 de la mañana para revisar si él le había enviado mensajes, experimentando pánico físico si no respondía inmediatamente. Sus encuentros se volvieron cada vez más imprudentes, en su oficina mientras Laila estaba justo en el pasillo, en el jardín donde cualquier miembro del personal podría verlos. Pienso en ti cada segundo, le dijo él, su intensidad tanto halagadora como aterradora. No puedo concentrarme en nada más. Para Amira, quien siempre había interpretado papeles secundarios en las historias de otras personas, la obsesión de Said era embriagadora. Para Said, acostumbrado a comprar cualquier cosa que captara su interés, la pasión genuina de Amira representaba una conquista que el dinero solo no podía comprar. Mientras tanto, la dosis de medicación de Laila aumentó constantemente bajo la supervisión de médicos en la nómina de Said. Ella pasaba los días en una niebla farmacéutica, vagamente consciente de que algo fundamental había cambiado pero incapaz de enfocarse lo suficiente para entender qué. Hasta el día en que olvidó sus gafas de sol. Said había llevado a Amira al yate familiar de 120 pies, anclado en la marina de Dubái, diciéndole a Laila que visitaban una exposición en una nueva galería. A mitad de camino, Laila se dio cuenta de que había olvidado sus gafas de sol recetadas y pidió al conductor que regresara brevemente a la casa. Encontrándose con tiempo libre inesperado, decidió caminar hasta la marina ella misma y encontrarse con ellos en la galería después. El yate estaba allí, brillando blanco contra el agua turquesa. La galería de arte no existía. Usando su tarjeta llave, Laila abordó en silencio, escuchando sonidos desde el dormitorio principal que instantáneamente cristalizaron sus vagas sospechas en una certeza insoportable. Cuando abrió la puerta, su hermana estaba desnuda en los brazos de su marido, ambos demasiado perdidos el uno en el otro para notar inmediatamente su presencia. ¿Cómo pudiste? Laila se abalanzó sobre Amira, sus uñas sacando sangre de la mejilla de su hermana antes de que cualquiera de los dos pudiera reaccionar. Said la separó, su agarre magullando los brazos de Laila mientras la alejaba de Amira. Suficiente. Es mi hermana, gritó Laila, años de obediencia medicada rompiéndose en un instante de rabia. Mi propia hermana. Y tú no eres más que un contrato que firmé, dijo Said, su voz tan fría que pareció bajar la temperatura en la habitación. Un acuerdo comercial que ha cumplido su propósito. Amira permaneció temblando, aferrándose a una sábana alrededor de su cuerpo, con lágrimas corriendo por su rostro. Laila, lo siento, pero nos enamoramos. Él nunca fue realmente tuyo. Amor. Laila se rió, un sonido roto que no contenía humor. ¿Crees que te ama? Pregunta sobre las otras antes que yo. Pregunta qué les pasó cuando se aburrió. El rostro de Said se oscureció con una rabia que momentáneamente reveló al hombre detrás de la fachada pulida. Tienes una opción, Laila. Acepta este nuevo arreglo en silencio y mantén tu estilo de vida, o lucha contra mí y pierde todo, el apoyo financiero de tu familia, tu estatus de residencia, todo lo que te he dado. Quiero ir a casa, dijo Laila, sonando de repente como una niña perdida. Esta es tu casa. La voz de Said llevaba el peso de un juicio final, pero ya no es tu dormitorio. Eso le pertenece a Amira ahora. En una semana, Laila había sido reubicada en el ala este de la mansión como una reliquia no deseada puesta en almacenamiento. Sus tarjetas de crédito aún funcionaban, su armario aún contenía cientos de artículos de diseñador que valían millones,
pero su pasaporte había desaparecido misteriosamente de la caja fuerte donde lo guardaba. Los guardias de seguridad ahora la escoltaban a todas partes, su presencia explicada como protección pero funcionando como guardias de prisión, y su medicación se había duplicado en potencia y frecuencia. Amira se mudó a la suite principal, asumiendo el papel de Layla como anfitriona en las cenas de negocios de Said. Si sus asociados se sorprendieron por el repentino reemplazo de una bella mujer por su hermana menor, nadie se atrevió a comentar. En los círculos más altos de Dubái, el dinero compraba no solo lujo sino silencio. Todo lo que tengo es tuyo, le dijo Said a Amira, colocando una tarjeta American Express negra en su mano una mañana, sin límite. Pero la posesión transformó su obsesión en algo más oscuro. Comenzó a rastrear su teléfono, cuestionando por qué pasaba 45 minutos en la piscina en lugar de 30, con quien hablaba cuando él no estaba presente para monitorear. Cuando ella usó un vestido ligeramente revelador para cenar con sus socios comerciales, él la hizo cambiarse, luego canceló la cena por completo. Solo yo puedo verte así, dijo, arrancando el vestido de diseñador de su cuerpo. La propia obsesión de Amira igualaba su intensidad. Revisaba sus correos electrónicos cuando él se duchaba, contaba los minutos cuando decía que estaría fuera por una hora. Una vez, al encontrar un largo cabello rubio en su chaqueta que no podía pertenecer ni a Layla ni a ella misma, destrozó un jarrón de la dinastía Min de valor incalculable contra la pared. En lugar de enojarlo, sus celos parecían emocionarlo, prueba de su inversión en la relación. Sus encuentros sexuales se volvieron cada vez más peligrosos en su auto con el conductor justo afuera, en el pasillo donde cualquier sirviente podría pasar. Said regularmente olvidaba la protección, desestimando las preocupaciones de Amira con arrogancia casual. Soy dueño de la mitad de los mejores hospitales de Dubái, se reía. Si algo sucede, lo manejaremos. Para el sexto mes de su aventura, Amira había dejado de mencionar la protección por completo. También había dejado de visitar a Layla en el ala este, incapaz de enfrentar los ojos vacíos y el marco cada vez más delgado de su hermana. Sin que ninguna de las hermanas lo supiera, Said había comenzado a hacer frecuentes viajes a Suiza. Negocios, afirmaba. Los viajes siempre duraban exactamente 3 días y seguían un horario preciso. Después de uno de esos viajes, Amira encontró un frasco de pastillas escondido en su baño mientras buscaba aspirinas. La etiqueta estaba en francés, el nombre del medicamento era complejo y desconocido. Cuando lo buscó en Google, los resultados de búsqueda le hicieron caer el estómago. Tratamiento para pacientes con VIH/SIDA con recuentos de CD4 por debajo de 200. Esa noche, lo confrontó en su oficina. ¿Estás enfermo? Encontré tu medicamento. La máscara encantadora de Said se deslizó por un momento peligroso. ¿Revisaste mis cosas? ¿Estás enfermo?, repitió ella, el miedo haciendo temblar su voz. Es para un empleado que necesita discreción. Le estoy ayudando a conseguir medicamentos de Europa. Tomó su rostro en sus manos, su toque gentil pero sus ojos duros. ¿Te parezco enfermo? Ella lo dejó pasar, queriendo creer, pero los extraños moretones que aparecían en sus brazos, su constante fatiga, la fiebre de bajo grado que no cedía, estas realidades físicas se volvieron más difíciles de ignorar con cada semana que pasaba. Luego vino la gala de Caridad Esperanza para niños, un año después de que Layla hubiera asistido como esposa de Said. Ahora Amira estaba en su lugar, vestida con un vestido personalizado de Elie Saab, diamantes en su garganta que alguna vez habían adornado a su hermana. A mitad de su discurso agradeciendo a los donantes, Amira colapsó. Solo es agotamiento, aseguró Said a todos mientras su equipo de seguridad la sacaba rápidamente por una entrada de servicio. Ha estado trabajando demasiado en su exposición de arte, pero en el auto, su máscara se deslizó completamente. Hizo llamadas rápidas a médicos privados, hablando en árabe demasiado rápido para la comprensión limitada de Amira. La sala de examen estaba en una instalación médica de lujo que se parecía más a un hotel de 5 estrellas que a un hospital, sin papeleo, sin sala de espera, sin otros pacientes. La doctora, una elegante mujer de unos 50 años llamada doctora Nasreen Amir, habló con Said a solas primero, su conversación amortiguada detrás de puertas pesadas. Necesitamos hacer algunas pruebas, dijo cuando finalmente vino a examinar a Amira, su rostro profesionalmente impasible. ¿Qué me pasa?, preguntó Amira mientras una enfermera extraía viales de sangre de su brazo cada vez más delgado. Esperemos los resultados. 4 horas después,
la doctora Nasreen regresó con un archivo. Despidió a las enfermeras y cerró la puerta, su postura sugiriendo que estaba entregando noticias que había dado antes y nunca con alegría. Señorita Khalil, ¿se ha hecho la prueba del VIH antes? Amira sintió que la habitación se movía bajo ella, la realidad inclinándose sobre su eje. No, eso no es. Yo no soy. Sus análisis de sangre muestran que es VIH positiva y su recuento de CD4 es muy bajo, lo que indica que la infección ha estado presente durante algún tiempo. Está en lo que llamamos infección por VIH en etapa 3. Eso no es posible, susurró Amira, su voz pequeña en la habitación estéril. Solo he estado con Said, y antes de él solo un novio en París, hace años. La expresión de la doctora Nasreen no cambió, pero algo brilló en sus ojos, reconocimiento. Quizás. Ya veo. Hizo una nota en el archivo. Necesitaremos comenzar la terapia antirretroviral inmediatamente. Said lo sabe. El jeque ha sido informado de su condición. La mente de Amira recordó el frasco de pastillas, los viajes a Suiza, el desprecio casual por la protección. Con repentina claridad, pasó junto a la doctora, todavía en su bata de hospital, y encontró a Said hablando con otro médico en el pasillo. Tú lo sabías, dijo, su voz quebrándose. La medicación que encontré, ya tienes VIH. Su rostro se endureció en la expresión que sus rivales de negocios conocían y temían. Aquí no. Agarró su brazo con fuerza dolorosa, llevándola de vuelta a la habitación privada. Una vez que la puerta se cerró, la soltó. Sí, he conocido mi estado durante 3 años. ¿Y no me lo dijiste? ¿No usaste protección? Tú. La voz de Amira se quebró cuando las implicaciones completas la golpearon. Me has matado. No seas dramática. La gente vive décadas con VIH ahora. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Said enderezó su chaqueta de traje a medida, ya mentalmente pasando a otros asuntos. ¿Qué te gustaría? ¿Dinero? ¿Una casa en París? Dime qué hará que esto desaparezca silenciosamente. ¿Desaparecer? Me estoy muriendo. Estás enferma. Hay una diferencia. Miró su reloj, un raro Patek Philippe que valía más que las casas de la mayoría de las personas. Tengo una reunión. La doctora Nasreen te explicará tus opciones de tratamiento. Lo que necesites, díselo, y yo lo arreglaré. Cuando él llegó a la puerta, Amira agarró un jarrón de cristal con flores recién cortadas y se lo arrojó con cada onza de su fuerza menguante. Se estrelló contra la pared, enviando agua y rosas en cascada al suelo. Le diré a todos lo que hiciste, gritó. Le diré a los medios, a la policía. Said se volvió, y la mirada en sus ojos la hizo retroceder. Este no era el empresario encantador o el amante apasionado, esto era algo mucho más peligroso. No, no lo harás. Porque si esto se hace público, tu hermana también será examinada. ¿Has pensado en eso? ¿Has considerado lo que podría haberle dado durante tu pequeña aventura? Amira se hundió en el suelo cuando él se fue, fragmentos de cristal rodeándola como las piezas rotas de su vida. Amira regresó a la mansión con una escolta de seguridad y una bolsa llena de medicamentos. Said ya había partido para negocios urgentes en Arabia Saudita, su jet privado despegando minutos después de salir del hospital. En su debilidad y desesperación, Amira se encontró en la puerta de su hermana en el ala este. Laila la abrió, sus ojos apagados por meses de medicación forzada. Le tomó un momento para que el reconocimiento brillara en su rostro. Amira, necesito decirte algo, dijo Amira, comenzando a llorar. Algo terrible. Durante la siguiente hora, mientras Amira explicaba todo, Laila pareció despertar de su estado drogado. Al final, estaba abrazando a su hermana mientras Amira sollozaba contra su hombro. Necesitamos conseguirte ayuda, dijo Laila con una claridad que no había mostrado en meses. Ayuda real, no sus médicos. Él controla todo, la casa, el dinero, los autos. Incluso ha tomado nuestros pasaportes. Los ojos de Laila se endurecieron con un propósito recién descubierto. No todo. Tengo dinero de emergencia escondido donde él nunca buscaría. Y conozco gente del trabajo de caridad, gente que me debe favores, no a él. Por primera vez en meses, las hermanas se convirtieron en aliadas contra un enemigo común. Sin que ellas lo supieran, la doctora Nasreen Amir estaba enfrentando su propia crisis de conciencia. La situación médica privada del jeque Said estaba cubierta por la confidencialidad médico-paciente, pero infectar a otros a sabiendas cruzaba la línea de la ética médica al territorio criminal. Después de 3 noches sin dormir, hizo una llamada a un viejo compañero de la Facultad de Medicina, el detective Karim Taufik de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía de Dubái. No puedo darte detalles específicos, dijo,
su voz apenas por encima de un susurro a pesar de estar sola en su oficina. Pero hay un paciente adinerado infectando deliberadamente a parejas con VIH. Al menos 2 que yo sepa. ¿Nombres? No puedo. Pero comienza con registros de hospitalización de lujo para tratamientos de VIH en el último mes. Mujer, 26 años, nacional extranjera. No era mucho, pero para Karim, conocido por resolver casos que otros no podían tocar, era suficiente para comenzar a tirar de los hilos. Mientras tanto, la condición de Amira se deterioró con una velocidad aterradora. Los medicamentos la enfermaban violentamente, y las infecciones oportunistas atacaban su sistema inmunológico debilitado. Layla, ahora rechazando sus propios medicamentos a pesar de las amenazas del personal de Said, se convirtió en la cuidadora de su hermana y en una feroz defensora. Ella necesita atención especial, le dijo Layla a Nadia, la gerente de la casa que había servido a la familia durante 8 años. El jeque ha organizado todo, respondió Nadia con distancia profesional. Pero esa noche, le deslizó a Layla un papel con un número de teléfono. Un amigo en el Ministerio de Salud llama desde un teléfono diferente. La investigación del detective Karim encontró obstáculos por todas partes. Los registros hospitalarios fueron repentinamente sellados. Los funcionarios gubernamentales se volvieron inaccesibles. Incluso su capitán le advirtió que se concentrara en otros casos con mejor uso de los recursos departamentales. Entonces llegó un avance. Una enfermera de la clínica privada se presentó, arriesgando su carrera y posiblemente más. Ella no es la primera, dijo la enfermera, su voz temblando. Ha habido otras, una azafata el año pasado, una modelo antes de eso. Siempre el mismo patrón. Se enferman, él les paga, desaparecen. ¿Tienes nombres? Preguntó Karim. Solo uno. Una modelo rusa, Natasha algo. Ella rechazó el dinero, amenazó con hacerlo público. Al día siguiente, problemas con la visa. Deportada en cuestión de horas. Karim rastreó a Natasha Borensky hasta un pequeño apartamento en Moscú. A través de una videollamada segura, ella confirmó todo. Él conocía su estado cuando estábamos juntos, su voz crepitó a través de la conexión. Cuando me enfermé y lo confronté, me ofreció 5 millones de dirhams por mi silencio. Cuando me negué, su gente vino con la policía. Tenía 24 horas para abandonar el país. Hizo una pausa, sus ojos acosados. Hay otras, muchas otras. Mientras Karim construía su caso en secreto, la salud de Amira colapsó. Los médicos privados sugirieron trasladarla a un centro en Suiza, lejos de miradas indiscretas y potenciales medios. No, dijo Layla con firmeza. Ella se queda donde puedo vigilar su atención. Esa noche, con Amira con una peligrosa fiebre, Layla hizo la llamada al contacto del Ministerio de Salud que nadie le había proporcionado. En cuestión de horas, una ambulancia llegó a la mansión, la escena que abrió nuestra historia. Para cuando Said regresó de su viaje de negocios, Amira estaba en cuidados intensivos en el mejor hospital de Dubái, con funcionarios de salud del gobierno, no médicos privados, supervisando su tratamiento. ¿Qué has hecho?, le exigió a Layla cuando la encontró en el hospital. Lo que tú deberías haber hecho, respondió ella, enfrentando su mirada sin el miedo que había caracterizado su matrimonio. Conseguirle atención adecuada. Has llamado la atención. La gente está haciendo preguntas. Bien. Layla se irguió, encontrando fuerza que había olvidado que poseía. Deberían hacerlo. La mano de Said se crispó como si pudiera golpearla, pero estaban en público. Esto aún puede manejarse. El dinero arreglará todo. Esta vez no, dijo Layla, su voz firme. Algunas cosas ni siquiera tú puedes comprar. Lo que Said no sabía era que Amira, en un momento de claridad, había dado una declaración grabada a un funcionario judicial llevado a su cama por el detective Karim. Ella había nombrado nombres, fechas, detalles de cómo Said la había infectado a sabiendas y potencialmente a otras. El caso que Karim había construido estaba casi completo. Cuando Said intentó acceder a su jet privado esa noche, una alerta se activó en todo el sistema. El detective Karim estaba esperando en el aeródromo con 4 oficiales. Jeque Said Al-Mansour, se le necesita para un interrogatorio con respecto a una investigación en curso. ¿Sabes quién soy? La voz de Said llevaba el peligroso filo de un hombre que nunca había enfrentado consecuencias. Sí,
dijo Karim tranquilamente. Es precisamente por eso que estoy aquí personalmente. Amira Khalil murió un martes por la mañana, justo cuando el sol del desierto se alzaba sobre Dubái. Laila estaba sosteniendo su mano. Díselo a todos, susurró Amira con su última fuerza. No dejes que él entierre esto como todos los demás. La historia estalló internacionalmente ese mismo día, un tsunami que ni siquiera los miles de millones y conexiones de Said pudieron detener. La evidencia era demasiado sustancial, la víctima demasiado simpática, los crímenes demasiado horribles para que incluso los más poderosos pudieran suprimirlos. Otras mujeres se presentaron, una organizadora de eventos británica, una azafata etíope, una profesora canadiense, cada una con la misma historia, una aventura con el jeque Said, enfermedad misteriosa, ofertas de dinero por silencio. Lo que hizo titulares no fueron solo las acciones de Said sino el sistema que lo había protegido. Administradores de hospitales que habían ocultado registros. Funcionarios gubernamentales que habían acelerado deportaciones de mujeres que amenazaban con exponerlo. Amigos y socios comerciales que lo sabían y no dijeron nada. 6 meses después, en una sala de tribunal inusualmente abierta al público, el jeque Said al-Mansour fue sentenciado a 20 años de prisión, no solo por transmitir deliberadamente el VIH, sino por obstrucción de la justicia, intimidación de testigos y una serie de delitos financieros descubiertos durante la investigación. El caso sacudió los círculos de élite de Dubái hasta sus cimientos. Se implementaron nuevas leyes de divulgación de salud para los O, requiriendo pruebas de VIH antes de que las licencias de matrimonio pudieran ser emitidas. El Ministerio de Salud estableció sistemas de reporte anónimo para casos similares. Laila usó el acuerdo de divorcio, sin precedentes en su tamaño debido a las circunstancias, para establecer la Fundación Amira Khalil, apoyando a mujeres atrapadas en relaciones abusivas en todo el Medio Oriente. Un año después de la muerte de Amira, Laila se paró ante la tumba de su hermana en un pequeño cementerio fuera de Beirut. Colocó rosas del desierto, las favoritas de Amira, en la lápida de mármol. Tu historia salvó a otras, susurró. Nunca conocerán tu nombre, pero vivirán porque dijiste la verdad. Mientras se alejaba, Laila notó a una joven sentada en un banco, luciendo asustada y sola. Se detuvo. ¿Estás bien?, preguntó Laila. La mujer levantó la mirada, lágrimas en sus ojos. No, pero no sé cómo conseguir ayuda. Laila se sentó a su lado. Déjame contarte sobre mi hermana. Si esta historia te conmovió, por favor da like, suscríbete y comparte para ayudar a otros a conocer los peligros del silencio y la importancia de decir la verdad al poder. Recuerda que los abusadores cuentan con tu silencio, no se los des. Los recursos para pruebas de VIH y apoyo para abuso en relaciones están enlazados en la descripción a continuación. Juntos, podemos sacar estas historias de las sombras.